noches, mi nombre es Paola Porras, estoy acompañada de Melanie Tovar y Juliet Cortés. Este es el taller de persona renta jurídica de la empresa CIA SAS. A continuación vamos a mostrar lo que hicimos como ejemplo del taller y lo que solucionamos a través de la normativa. Como principio damos el valor de 845 millones de pesos como valor base del activo y nos vamos a unos inventarios de 41.337.572. A cargo de inventarios tenemos un valor de 3.256.780. En el artículo 148 nos habla de la deducción por pérdida de activos, donde nos muestra que son deducibles las pérdidas sufridas durante el año o el periodo gravable. Y nos vamos al artículo 64 que nos muestra que solo nos podemos tomar como deducible el 3% de estas, dándonos un resultado de 97.703.000. Tenemos unos valores de cuentas por cobrar de 52.150.600, unas deudas por vencimiento de 23.467.770 y unas deudas de clientes al exterior de 10.430.120. Como valor del pasivo tenemos 531.728.819 y de patrimonio tenemos 159.951.102. En el patrimonio tenemos un patrimonio líquido fiscal del año 2016 por 295.781.457, el cual nos muestra en el parágrafo 1 que es sin perjuicio alguno de lo establecido en el estatuto, que se entenderá como activo para recursos controlados. Por lo tanto, lo tomamos todo. En el inferior del patrimonio bruto tenemos 140.340.600 y en un ingreso por capital del 2017, 34.500.000. En ingresos tenemos un valor de 878.179.876 y como valor fiscal tomamos 788.955.876, que nos da el resultado de el ajuste por subestimación de los precios de transferencia. En el artículo 260, en el modificado para efectos de impuesto de renta y complementario, se considera que se existe una vinculación cuando el contribuyente se encuentra en uno o más de los siguientes casos. Eso es lo que nos muestra es que en el artículo 28 del Estatuto Tributario, que se conecta con el modificado del 260, es que los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad los ingresos realizados fiscalmente son ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Por lo tanto, nos tomamos solamente de esto 13.124.000 pesos. En el ingreso por método de participación contabilizado, nos estamos tomando 89.669.000 por el valor fiscal. En gastos tenemos la suma de 358.571.728 en el valor contable y en el valor fiscal tenemos 253.449.950. Acá estamos con el valor de 97.703 del castigo de inventarios y nos vamos a unos honorarios pagos en el periodo de 2.299.200. Tenemos unos servicios públicos de 14.732.134, transporte de taxis y fletes por 2.612.321, intereses controlados de forward de 84.671.281 y otros pasivos de 339.782. En este caso, estos tres son deducibles en la total de la causalidad. La provisión de renta nos está mostrando acá 9 millones como valor contable, un crédito de 7.352.000 en el periodo, por lo tanto nos tomamos un valor fiscal de 2.216.401. Y en costos está en el valor de 365.567.837 de unas donaciones que se hicieron en el periodo al ICBF, y como lo muestra en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, solo nos podemos tomar el 25% de estas, que da un valor débito de 477.200. Hay una diferencia en cambio por la volatilidad de la moneda,
que en el artículo 288, en ajustes de diferencia, en cambio, los ingresos y costos deducibles en activos y pasivos de moneda extranjera se medirán en el momento de su reconocimiento en la tasa inicial representativa del mercado, por lo tanto se toman los 26.900.450. A continuación mostramos el estado de resultados con las diferencias permanentes y temporales que nos da el ejercicio. Las donaciones, que son diferencias permanentes, por 1.908.800, un gasto de impuesto de timbre de 1.500.907, que también es una diferencia permanente, un anticipo de impuesto de industria y comercio pagado de 325.130, un GMF pagado de 4.568.900, y este es, pues, viene siendo una diferencia temporal. El GMF certificado por 4.200.567, con una diferencia permanente de 2.100.284 y con una temporal de 4.200.567. Por lo tanto, se deduce solamente 2.100.284. En el ICA pagado tenemos 12.800.000 con unas deducciones, con una diferencia permanente, con unas deducciones del mismo valor. El impuesto de alumbrado público tenemos 1.264.000 que se va a la renta presuntiva. En el ingreso por método de participación contabilizado tenemos 89.669.000 que se va como una diferencia temporal según el artículo 105 del Estatuto Tributario, donde nos muestran el artículo 22 y 23, que es una diferencia de nivel a nivel temporal. En el aporte de fondos de pensiones causados tenemos 1.510.000, es una diferencia temporal porque está causada y lo muestra en el artículo 111 del Estatuto Tributario de la retención en la fuente, en el artículo 115. Otros ingresos por venta de chatarra tenemos 1.005.700, es una diferencia permanente ya que pertenece a ingresos del periodo. Ingresos de ejercicios anteriores. En ingresos por ejercicios anteriores tenemos 3.060.100 y también son permanentes porque pertenecen al periodo causado. Gastos por multas y sanciones por litigios tenemos 2.029.005. Este nos está hablando en el artículo 107 en el parágrafo primero del Estatuto Tributario. Las multas e intereses que se paguen a entidades oficiales no se aceptan como deducción, por lo tanto no se toman. En los gastos realizados en el exterior por no ser exigible en la retención en la fuente tenemos 69.700.000. Este se encuentra en el artículo 123 del Estatuto Tributario y muestra las diferencias entre el valor causado y el efectivamente pagado por concepto de impuesto predial, industria y comercio y avisos y tableros no es deducible, por lo tanto no se toma. En el impuesto al patrimonio pagado tenemos 11.835.100. Lo mismo está en el artículo 115, que pues nos habla de lo mismo, que no se toma porque no es del periodo. El GMF causado es de 6.789.000 y solamente tenemos como temporal 3.394.500 y no es un ingreso fiscal ya que pues solamente está causado y no está pagado en el periodo fiscal. Intereses moratorios por pago de proveedores, hay un valor de 1.511.360, se toma total, es una diferencia permanente y está en el artículo 117 del Estatuto Tributario y nos habla de las deducciones de interés. Está en el modificado del gasto, dice que el gasto por interés devengado a favor de terceros será deducible en parte que no exceda la tasa más alta autorizada por los establecimientos bancarios. Como es un valor de 1.511.000, se toma en su totalidad. Beneficios reconocidos a familiares de empleados sin retefuente, hay 7.111.310. Tenemos el artículo 206 del Estatuto Tributario,
Dice que no se puede deducir porque no se hizo retención en la fuente y muy seguramente tampoco tiene papeles que lo soporten, entonces no es deducible. Venta de activos fijos, contribuciones sobre los que se tomó beneficio de inversión de activos fijos reales productivos. La valor de la inversión es de 678.900.000. Este está en el artículo 313 del Estatuto Tributario y lo que habla es que para las sociedades las sociedades y entidades nacionales extranjeras se fija un 10% sobre la tarifa única de las ganancias ocasionales. Por lo tanto, solamente se podría tomar el 10%. En pagos de servicios técnicos al exterior, está registrado en abril del 2016 de vigencia del año en curso. No se tomaría. Mentira, sí se tomarían 16 millones, que es el 15% del valor pagado. Y de daño emergente están los 12 millones, dando un total de valor fiscal de 93.281.054. En diferencias, ya como resultado al estado de resultados, tenemos unos ingresos operacionales contables de 788.955.000, un ingreso por método de participación contabilizado de 89.669.000 que van al temporal, unos costos de 365.090.367, un impuesto al patrimonio pagado 11.835.100, un ICA pagado de 12.800.156, una provisión de renta de 2.216.401, unos gastos administrativos de 93.281.054, tenemos un GMF causado de 6.789.000, que como mencioné anteriormente no se puede tomar, ya que solamente se toma el que está certificado, que son esos 4.200.000. El pagado también está acá, que son 4.568.900. Otros gastos deducibles de 26.900.000, y esta es la utilidad que nos da antes del impuesto, que son 272.263.179, y el impuesto de renta que nos da sobre este valor sería el 33%, que serían 89.333, 89.846.849. En el total de utilidad antes de impuestos, pues como miramos acá, nos estamos tomando solo lo que podemos deducirnos. Estamos excluyendo el GMF causado y el certificado, solamente nos estamos tomando el pagado. Este sería como el desarrollo de la actividad del taller de renta persona jurídica. Gracias, profe, que tengas buena noche.